Nunca pensé que el día en que mi hija cumpliera 30 años, yo terminaría con un pastel en la cara y un nudo en el alma. La escena todavía la tengo grabada como una película mala. Brianna gritándome delante de todos los invitados, su cara roja de ira y la mía cubierta de betún. «Eres una vieja egoísta, esa casa ya es mía. Papá me la dejó a mí, no a ti, y eres demasiado terco para admitirlo», chilló con esa voz que me heló hasta los huesos. Yo me quedé quieta. Ni siquiera parpadeé cuando el pastel empezó a resbalar por mi mejilla y cayó sobre mi falda. El aroma dulce del glaseado no alcanzaba a tapar el olor a traición que llenó el comedor. Y no fue el pastel lo que dolió. Fue darme cuenta de que yo había criado a alguien capaz de hacerme esto. Respiré hondo, agarré una servilleta y con la voz más calmada que pude le dije: «Está bien, hija. Vas a recibir lo que mereces». Ella sonrió con arrogancia, creyendo que había ganado. Pobrecita, no sabía lo que se avecinaba. Esa noche, mientras quitaba restos de betún del suelo, me juré que no volvería a permitir que nadie me tratara como un mueble viejo. Se acabó el sacrificio ciego. Se acabó tragarme las lágrimas, porque si ella creía que ya tenía mi casa, estaba a punto de descubrir lo que realmente significa perderlo todo. El silencio de la mañana era engañoso. En la cocina todavía quedaba olor a pastel y a cera derretida, como un recordatorio amargo de la noche anterior. Me senté a la mesa con mi taza de manzanilla entre las manos temblorosas, mirando las flores marchitas que Brianna había dejado tiradas junto a la ventana. ¿Cómo llegamos a esto?, me pregunté. Recordé cada deuda que le pagué, cada vez que hipotecaron mi tranquilidad para rescatarla de sus propios errores. Cuando tenía 22 años y perdió su primer apartamento, fui yo quien sacó dinero de mis ahorros para que no terminara en la calle. Cuando se endeudó con las tarjetas de crédito, firmé como aval sin pensarlo 2 veces. Siempre me repetía lo mismo: «Es mi hija. Solo estoy construyendo su futuro». Pero ahora empezaba a darme cuenta de la verdad. No le había enseñado a valerse por sí misma. Le había enseñado a verme como un monedero con piernas, un cajero automático con nombre de mamá. Mientras tanto, ella se movía por la casa como si ya fuera suya. Esa mañana la escuché tarareando en la sala mientras hablaba por teléfono con su marido. «Creo que en la cocina deberíamos tirar la pared y hacer un concepto abierto. Sí, amor, esta casa va a quedar preciosa cuando la arreglemos. Cuando la arreglemos. No cuando mi madre la arregle, cuando nosotros». Me forcé a sonreír cuando entró en la cocina, toda encantadora como si la noche anterior no me hubiera estampado un pastel en la cara delante de 20 personas. «Mamá», dijo fingiendo voz dulce, «lamento lo de anoche. Es que estaba estresada, tú sabes cómo me pongo». Solo asentí, dándole un sorbo a mi té para evitar que notara la rabia en mi garganta. «Claro, hija, no pasa nada». «¿No pasa nada?», repetí en mi cabeza, mientras mis dedos giraban el relicario de plata que llevaba colgado al cuello. Dentro estaba la foto de mi madre, la única mujer que me enseñó a nunca dejar que nadie te humille, y aquí estaba yo, tragándome la humillación. Pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. Esa noche, mientras ponía las sábanas limpias en mi cama, me quedé mirando las paredes de mi casa, las mismas que pinté con mis propias manos hace 30 años. Toqué la madera del marco de la puerta, la que mi difunto esposo y yo instalamos cuando todavía teníamos sueños en común. Me juré que no dejaría que nadie me arrebatara este hogar. Brianna cree que soy débil, y eso es exactamente lo que necesito que piense. A la mañana siguiente, Brianna salió temprano con su marido. Dijo que iba al banco para, resolver unos asuntos pendientes. Yo me quedé en casa, recogiendo las tazas sucias que habían dejado en la sala y ordenando los cojines del sofá como si esas pequeñas tareas pudieran calmar la tormenta en mi cabeza. Pero cuando pasé junto a su habitación, vi que había dejado su teléfono en la mesa de noche, cargando. La pantalla se iluminaba con una notificación tras otra. Mensajes de su marido, correos del banco, alertas de gastos. Suspiré. «No es mi asunto», me dije, pero la curiosidad me pesaba como una piedra. De pronto, el teléfono vibró y contestó solo gracias al altavoz activado. Escuché la voz de un hombre al otro lado, cargada de una arrogancia que me heló la sangre. «Entonces, ¿cuándo la convences de que firme? No podemos seguir esperando, Brianna. La vieja está cada vez más frágil. No lo notará ni cuando le pongas los papeles delante». Un silencio. Luego la voz de mi hija, más fría de lo que jamás la había oído. «Lo sé. La próxima semana la haré firmar».
Está demasiado cansada para pelearme la casa. Y cuando lo haga, será nuestra. Para siempre. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un cubo de agua helada sobre la espalda. Cansada, frágil. No era cansancio lo que sentía. Era asco. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en la palma, y retrocedí lentamente, con el corazón golpeando como un tambor. Me refugié en mi habitación y me senté en la cama, girando el relicario en mis manos como si pudiera darme la fuerza que necesitaba. Esto no puede seguir así. Ese día no lloré. Ni una lágrima. Lo que sentía era demasiado grande para lágrimas. Era un nudo seco en la garganta. Un fuego lento en el estómago. Por la tarde, cuando Brianna volvió, fingí estar distraída con un álbum de fotos viejas. Ella entró sonriendo como si nada hubiera pasado y me dio un beso en la frente. Mamá, he estado pensando, ¿qué tal si invitamos a un agente inmobiliario a ver la casa? Solo para saber su valor, ya sabes, por si acaso. La miré, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Claro, hija. Lo que tú digas. Deja que siga creyendo que tiene el control, pensé. Mientras tanto, yo ya comencé a trazar el mapa de mi venganza. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté en la cocina con una libreta y un bolígrafo. En la primera página, escribí 3 palabras que cambiarían todo. Mi plan comienza. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero mi mente no. Brianna caminaba de un lado a otro en la sala, con una copa de vino en la mano y su marido, Evan, recostado en el sofá. Te lo dije, Evan. Esa casa ya es mía. Su voz estaba cargada de una confianza venenosa. He soportado sus quejas, sus achaques, sus lágrimas durante años. ¿No crees que me lo he ganado? Evan la miró con esa mezcla de orgullo y resignación de quien lleva demasiado tiempo viviendo en la sombra de otra persona. Claro que sí, Brianna. Te lo mereces. Desde el pasillo, donde me quedé inmóvil con el corazón helado, escuché cómo Brianna soltaba una risa seca. Cuando por fin firme los papeles, voy a tirarlo todo y empezar desde cero. Este lugar apesta a viejo, igual que ella. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Me llevé una mano al relicario en mi cuello, sintiendo la foto de mi madre dentro, y tragué saliva para no dejar escapar el grito que quemaba en mi garganta. ¿Así que crees que ya has ganado, Brianna? Di un paso atrás, cuidando que el suelo no crujiera. Mientras ella seguía hablando con Evan, hice un juramento silencioso en la penumbra del pasillo. Hija, vas a arrepentirte de haber pensado que soy débil. Ese momento, en esa casa que levanté con mis propias manos, decidí que no permitiría que me enterraran viva. La mañana después de escuchar a Brianna presumir de su victoria con Evan, me levanté temprano. La casa estaba en calma, el aire olía a café frío y a engaño. Mientras me vestía con mi suéter azul marino, el único que no estaba manchado de lágrimas ni de betún, me repetía a mí misma: hoy empieza mi plan. Brianna seguía durmiendo en la habitación de arriba, ajena a lo que se estaba gestando bajo su propio techo. Tomé mi bolso de cuero, el mismo que había llevado al hospital cuando ella nació, y salí sin hacer ruido. No dejé nota. No era necesario. Si me preguntaba más tarde dónde había estado, fingiría que fui a comprar hilo o a caminar para despejar la mente, lo que fuera para que no sospechara. El taxi me dejó frente a la oficina del licenciado Morales, un hombre discreto, de voz pausada y ojos que parecían leer más allá de las palabras. Helen, hace años que no la veía. ¿Qué la trae por aquí?, preguntó con una sonrisa amable. Necesito que me ayude a proteger lo único que me queda, respondí con voz firme, aunque las manos me temblaban. Mientras me servía un café, le conté la historia, cómo Brianna quería arrebatarme la casa, cómo había pasado años sacrificando mi vida para que ella tuviera una mejor, y cómo ahora me veía como una carga, una vieja inútil. Morales no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró con seriedad. Puedo ayudarla, pero debe estar segura, Helen. Una vez que pongamos la casa en un fideicomiso para la fundación, no habrá marcha atrás. Asentí. Había elegido la Fundación Renacer, un refugio para mujeres mayores sin familia que han sufrido abandono o abuso. La conocí años atrás, cuando ayudé a una vecina a escapar de un marido violento. Desde entonces, supe que algún día dejaría algo para esas mujeres invisibles. Si Brianna no valora este hogar, quizá ellas sí lo harán. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Si ella ama tanto esa casa, que aprenda lo que se siente verla en manos de desconocidos. Firmé los papeles con una calma que me sorprendió. Con cada trazo de mi pluma, sentía como una capa de miedo se desprendía de mí.
Queda hecho, dijo Morales al cerrar la carpeta. Su hija no podrá reclamar nada. Al salir de la oficina, respiré profundo. El aire frío me golpeó las mejillas, y por primera vez en años sentí que el peso en mi pecho era un poco más liviano. Cuando volví a casa al final de la tarde, Brianna estaba en la sala con su portátil y una copa de vino. Su marido la miraba desde el sillón, aburrido como siempre. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó ella con un tono dulce que no le creí ni por un segundo. Dando una vuelta, mentí, dejando las bolsas de la compra en la mesa. «A veces el aire fresco me ayuda con la cabeza». Brianna sonrió. «Tienes que cuidarte. No quiero que te estreses». Su voz se cargó de falsa preocupación. «Pronto todo será más fácil para ti». «Pronto, para ti será todo lo contrario», pensé, pero no lo dije. En lugar de eso, incliné la cabeza y forcé una sonrisa débil. «Gracias, hija. Eres tan considerada». Su rostro se iluminó. Creía que estaba cayendo en sus redes, que era la pobre mujer cansada que ella necesitaba que fuera para arrebatarme todo. Pero yo ya había firmado mi jugada maestra. Esa noche, mientras me tomaba una manzanilla en la cocina, escribí en la primera página de mi diario. El juego empezó. Y ella ni siquiera lo sabe. A la mañana siguiente, el aire en la casa era tan denso que parecía que podías cortarlo con un cuchillo. La luz del sol entraba tímida por las cortinas, iluminando los restos de los catálogos de muebles que Brianna había dejado tirados la noche anterior. Yo me movía despacio, apoyada en el bastón que no necesitaba, pero que ahora usaba como parte de mi disfraz. Arrastraba los pies, hacía pequeñas pausas y fingía confusión cada vez que Brianna me hablaba. «Mamá, ¿te encuentras bien?», preguntó con fingida preocupación mientras removía el azúcar en su café. «Ay, hija. Últimamente me cuesta recordar las cosas», respondí con un susurro débil. «A veces siento que el mundo me pasa por encima». Vi cómo su mirada cambiaba. De la dulzura ensayada a un brillo oportunista que no pudo ocultar. «Bueno, mamá, ya no tienes que preocuparte por nada. Déjame a mí manejar todo». «Sí, Brianna, manéjalo todo. Pero no sabes que yo ya moví mis propias piezas». Mientras me preparaba un té de manzanilla, susurré para mí misma. «Que siga creyendo que ganó. Eso es lo que la perderá». Por la tarde, la escuché hablar por teléfono desde la sala. Esta vez no fue un accidente. Me aseguré de caminar lo bastante cerca para oírla, pero no tanto como para ser vista. «Está tan lejos de la realidad que no lo notará ni cuando firme los papeles», decía con un tono casi burlón. «Esto será fácil». La rabia me golpeó como una ola, pero no la dejé romperme. En lugar de eso, me incliné sobre el pasamanos y tosí suavemente, haciendo que el sonido llegara hasta ella. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó acercándose. «Oh», no quise interrumpir. «Solo buscaba mi manta», respondí con una sonrisa vacía, la misma que había aprendido a perfeccionar en años de fingir que todo estaba bien. «Ve a descansar, mamá», dijo colocándome una mano en el hombro con un gesto que parecía afectuoso, pero que ahora sabía que no era más que cálculo. Esa noche, mientras Brianna y Evan discutían diseños de cocina como si ya fueran los dueños del lugar, yo me encerré en mi habitación. Apagué la luz y me senté en el borde de la cama, acariciando la madera del tocador que mi esposo y yo habíamos comprado juntos hace 30 años. «Te prometí que protegería esta casa», susurré al aire, como si Richard pudiera oírme. «Y así será, aunque tenga que destruir la ilusión de familia que aún queda». Mis manos no temblaban ya, ni un milímetro. Al día siguiente, me levanté temprano y, con voz vacilante, le dije a Brianna: «Hija, he estado pensando. Quizá deberíamos organizar una reunión con tu abogado para que me expliques todo eso de la casa». Sus ojos brillaron como los de un lobo al ver a su presa. «Claro que sí, mamá. Podemos fijar una fecha para que todo quede listo. Así te sentirás más tranquila», asentí, fingiendo alivio. «Gracias, hija. Sería un peso menos para mí». Por dentro, una voz fría y firme me susurraba: «Sigue sonriendo. Déjala saborear la victoria, antes de que la tragues entera». La mañana estaba cargada de un silencio extraño, como si la casa misma supiera que algo estaba por suceder. Me movía con paso lento, cuidando cada gesto, cada palabra, para no romper la ilusión que Brianna había construido en su cabeza. Ella estaba sentada en la mesa del comedor, con su portátil abierto y una lista interminable de reformas. «Mamá, ya hablé con acento agudo con el abogado. Dice que puede reunirse con nosotras el viernes para firmar los papeles», anunció con la voz de quien cree que ya ganó la guerra. Apreté el relicario en mi cuello, sintiendo la fotografía dentro como un escudo invisible. «Me parece bien, hija», dije, fingiendo una mezcla de resignación y cansancio.
Así podrás hacer lo que quieras con la casa. Brianna sonrió con un brillo en los ojos, que no supe si era de triunfo o de codicia. No te preocupes, mamá. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, o lo mejor para ti, pensé, pero no dejé que la rabia se asomara. Entonces, ¿organizo la reunión?, insistió. Sí, hija. Tú encárgate de todo. Yo solo quiero que todo quede en orden. Esa tarde, mientras ella hablaba emocionada con Evan sobre su gran día, marqué un número conocido desde el teléfono fijo del pasillo. Licenciado Morales, la reunión será el viernes. Necesito que prepare el documento, ya sabe cuál. Todo estará listo, señora Helen. Y no se preocupe, no sospecharán nada, respondió con la calma de un hombre acostumbrado a librar batallas silenciosas. Colgué y me senté en la penumbra de la sala, escuchando las risas de Brianna al otro lado de la casa. Su alegría era como un cuchillo en mi oído, pero también era mi combustible. Ríe, hija, porque pronto no tendrás motivos para hacerlo. Los días previos a la reunión jugué mi papel a la perfección. Caminaba con pasos inseguros, fingía olvidos y susurraba frases inconexas para que Brianna reforzara su idea de que yo ya no era capaz de manejar nada. Pobre mamá. Está tan lejos de la realidad, le oí decir a Evan mientras creía que yo dormía. Es mejor así. Ni se dará cuenta cuando firme, respondió él, con un tono que me revolvió el estómago. Si supieran que cada uno de mis despistes era calculado, que cada temblor en mis manos era un acto ensayado 1000 veces frente al espejo. Dejen que se hundan en su propia soberbia, me repetí. La noche anterior a la reunión, Brianna entró a mi cuarto para recordarme los detalles. Mamá, mañana será rápido. El abogado solo necesita tu firma y listo. Luego podrás descansar de todo este estrés. La miré como quien observa a una criatura que ya no reconoce. Está bien, hija. Confío en ti. Lo sé, respondió con una sonrisa que me erizó la piel. Solo quiero lo mejor para ti. Y yo, para mí, agregué en silencio. Cuando cerró la puerta, me quedé a oscuras, sentada en la cama con la manta tejida de mi madre sobre las rodillas. Esa manta, que había visto más lágrimas de las que podía contar, ahora sería testigo del día en que por fin recuperaría mi poder. La casa estaba en silencio esa noche, como si las paredes contuvieran la respiración. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con suavidad, pero dentro de mí todo era un vendaval. Recorrí cada habitación lentamente, como quien visita viejos fantasmas. Toqué la madera del marco de la puerta que Richard y yo instalamos con nuestras propias manos. Pasé la palma por el papel tapiz del pasillo, aquel que elegimos cuando Brianna apenas caminaba y soñábamos con un futuro distinto. Si estas paredes hablaran, me dirían que no me rinda ahora, pensé. La cocina aún olía a manzanilla, mi única compañía durante noches de insomnio. Me senté en la silla de siempre, y giré el anillo de boda en mi dedo, ese que había prometido nunca quitarme, incluso después de la muerte de Richard. Mañana no será solo un día más, me susurré, es el día en que todo cambia. Arriba, escuchaba pasos. Brianna y Evan se movían de un lado a otro, hablando en voz baja. Alcancé a oír a Brianna decir entre risas, mañana será rápido, firmará y no entenderá ni lo que está pasando. La frialdad de sus palabras no me sorprendió ya. Hija, te he dejado subestimar a la mujer que te dio la vida, y mañana vas a lamentarlo. Caminé hasta el salón y me detuve frente a la gran ventana que da al jardín. Las luces del vecindario parpadeaban a lo lejos como estrellas temblorosas. Abrazada a la manta de mi madre, recordé todas las veces que me repetí a mí misma que el amor familiar podía con todo. Pero había llegado el momento de entender que a veces, para salvarse, hay que dejar de salvar a los demás. Cuando el reloj marcó la medianoche, bajé la mirada al suelo de madera que tanto cuidé todos estos años. Mañana, ese suelo sería el escenario de una batalla silenciosa. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, solo una calma extraña, la calma que precede a las tormentas. Me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que temblaba cuando Brianna gritaba. No era la madre que lloraba en silencio cada vez que le pedían un último favor. Era otra Helen. Una Helen dispuesta a recuperar su dignidad, aunque eso significara destruir todas las ilusiones. No soy débil, dije en voz baja, con un nudo de acero en la garganta. Y mañana lo probaré. El aire estaba cargado cuando la puerta del despacho se abrió. Brianna entró primero, envuelta en su perfume caro y con esa sonrisa que usaba como un escudo. Detrás de ella venía Evan, ajustándose el nudo de la corbata, con la misma mirada arrogante de quien cree tener la victoria asegurada. «Mamá, qué gusto que hayas llegado temprano»,
dijo Brianna, posando una mano ligera en mi hombro como si fuera un gesto de afecto. Pero yo sentí el peso de su triunfo anticipado. Claro, hija. No quería hacerlos esperar. Respondí con voz suave, casi temblorosa. Mi abogado, el licenciado Morales, se levantó de su silla para saludar con cortesía. Su mirada, sin embargo, me recordó que no estaba sola en esa sala. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera pulida, con una carpeta gruesa en el centro. Brianna se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectas tamborileando sobre la superficie. Entonces, empezamos, dijo con esa urgencia contenida que delataba su ansiedad. Mientras Morales organizaba los documentos, Brianna me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, después de esto vas a poder descansar tranquila. No más preocupaciones, no más trámites, solo disfrutar tus días. Evan asintió como un coro obediente. Será un alivio para todos, Helen. Mis manos reposaban sobre la carpeta, y aunque por fuera parecían frágiles, por dentro sentía un pulso de acero recorriéndome. Sigan creyendo que esta es su victoria, pensé. Sigan cavando su propia tumba. Morales les ofreció unos folios. Brianna los tomó con rapidez, hojeándolos con la avidez de quien está a punto de cobrar un cheque millonario. Perfecto, murmuró. Solo hace falta la firma de mamá aquí y aquí. ¿Es necesario leer todo esto? Pregunté con voz débil, inclinándome hacia los papeles como si las letras fueran un mar revuelto. Oh, mamá, no te preocupes. Es solo el papeleo estándar. Confía en mí, dijo Brianna, con esa dulzura ensayada que usaba cada vez que necesitaba algo. Claro que confío. Pero no en ti, pensé. Morales carraspeó y se inclinó hacia mí. Señora Helen, antes de firmar, hay un detalle importante que debemos aclarar. Vi cómo la sonrisa de Brianna se congelaba apenas un segundo. Un gesto tan breve que cualquiera habría pasado por alto. Pero no yo. ¿Detalle? Preguntó ella, forzando una risa nerviosa. Tranquila, hija. Si hay algo que deba saber, confío en que el licenciado me lo explicará, dije, mirando fijamente a Morales. Y él, con la serenidad de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo, asintió. El silencio en la sala se volvió más denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj colgado en la pared y el sonido de un coche pasando afuera. Helen, comenzó Morales. Antes de firmar cualquier cesión, quiero confirmar si desea mantener su última decisión con respecto a la propiedad. ¿Última decisión?, preguntó Evan, con un frunce de cejas. Sí, la transferencia de la casa, pero no a su hija, sino al fideicomiso que acordamos para la Fundación Renacer. El rostro de Brianna perdió color. ¿Qué?, balbuceó, pero Morales siguió hablando con naturalidad. Como usted indicó, la propiedad pasará a ser un hogar para mujeres mayores en situación vulnerable. Todo está en regla, solo falta su firma final. El aire del despacho se volvió denso, casi irrespirable. Brianna seguía mirando al abogado, sus labios entreabiertos como si las palabras no quisieran salir. La casa va a qué. Logró articular finalmente, su voz más aguda de lo habitual. Morales, imperturbable, acomodó los papeles sobre la mesa. A la Fundación Renacer, tal como su madre decidió hace unos días. Todo está firmado y legalizado. No puede hacerme esto, gritó Brianna golpeando la mesa con la palma abierta. La carpeta tembló con el impacto, pero yo no. Esto no es un juego, mamá, escupió, su voz cargada de una furia que no se molestaba ya en disfrazar. La observé en silencio, con la calma de quien lleva años acumulando lágrimas y finalmente las transforma en acero. Brianna, querida, dije suavemente. Durante años me pediste más de lo que tenía, y yo, tonta de mí, siempre decía que sí. Pero hay algo que no puedes pedir ni arrebatar. Mi dignidad. Tu dignidad. Se burló, con una risa nerviosa y temblorosa. ¿Crees que la dignidad alimenta? ¿Crees que arregla techos o paga cuentas? Esta casa me pertenece. Me la gané soportando tus lamentos todos estos años. No, hija, respondí sin levantar la voz. Te acostumbraste a creer que lo merecías solo por existir. Evan intentó sujetarla cuando se abalanzó sobre la carpeta, pero ella lo apartó con un codazo. Anule esos papeles ahora, ordenó a Morales, como si él fuera un empleado suyo. El abogado se reclinó en su silla cruzando las manos. Lo siento, señora. Legalmente, no hay nada que revertir. La respiración de Brianna se hizo más rápida, más irregular. Eres una bruja, gritó, apuntándome con el dedo. Lo arruinaste todo. Me levanté con lentitud,
dejando que la silla chirriara sobre el piso. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. No, Brianna. Esto lo arruinaste tú el día que me tiraste un pastel en la cara y pensaste que podías soportar cualquier humillación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento sino de rabia. Mamá, soy tu hija. Tienes la obligación de cuidarme. Chilló, con un tono desesperado que por primera vez sonó a miedo. Te cuidé toda la vida, respondí, incluso cuando no lo merecías. Pero se acabó. Por un instante, la sala quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el sonido del reloj marcando los segundos. Brianna se desplomó en su silla, con las manos en el rostro. Evan la miraba con una mezcla de frustración y derrota, como si por fin entendiera que no había marcha atrás. Me giré hacia la puerta, sin mirar atrás. Disfruta de lo que tienes, hija, porque esta casa ya no está entre esas cosas. Eres una bruja, gritó Brianna con la voz quebrada y los ojos inyectados de furia. Se lanzó hacia mí con los brazos extendidos, como si pudiera arrancar la decisión de mis manos. Evan la sujetó por la cintura para evitar que cruzara la mesa, pero ella forcejeó con la fuerza de alguien que ve desmoronarse su mundo. «Devuélveme mi casa. Es mía». Sollozaba, la voz cada vez más ronca, como una niña a la que acaban de quitarle un juguete. Yo permanecí de pie, con las manos firmes sobre el respaldo de la silla. Sentía la calma recorriéndome como una corriente tibia, una paz que no había sentido en años. No es tuya, Brianna. Nunca lo fue, dije, cada palabra medida, clara, como un veredicto. Ella se desplomó en la silla, los hombros sacudidos por un llanto desgarrado. Soy tu hija. Chilló con un hilo de voz. Tienes la obligación de amarme. Me incliné un poco, suficiente para que me oyera por encima de sus sollozos. Te amé más de lo que me amé a mí misma, y eso fue mi mayor error. Evan se pasó las manos por el rostro, abatido, sin saber si consolarla o alejarse de ella. La carpeta con los documentos seguía abierta sobre la mesa, como un símbolo de la derrota de Brianna. No puedes hacer esto, susurró ella, con la voz casi inaudible. Me dejarás en la calle. ¿A dónde iremos? ¿Qué dirán los niños? Mis dedos rozaron el relicario en mi cuello. Por un instante sentí el peso de los años, los sacrificios, las noches en vela pagando sus deudas, criando a sus hijos cuando ella no podía, y luego ese peso se evaporó como humo. Tal vez ahora entiendas cómo se siente perderlo todo, le respondí, con un tono tan suave que la hizo levantar la vista. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas, ya no mostraban ira. Solo había miedo, y por primera vez, vacío. Di la vuelta con lentitud, escuchando cómo la madera del suelo crujía bajo mis pasos. «Mamá», susurró Brianna, «no te vayas. Por favor». No me detuve. No esta vez. «Hija», dije sin girarme, «tendrás que aprender a construir algo por ti misma. Yo ya no puedo sostenerlo todo por ti. No puedes dejarme así», gritó Brianna, su voz desgarrada, casi irreconocible. Sus manos me agarraron la falda con la desesperación de alguien que siente cómo se le escapa el suelo bajo los pies. Se arrodilló sobre el mármol frío, el maquillaje corrido, las uñas rasgando la tela mientras sollozaba. «Mamá, por favor, soy tu hija. Tienes que amarme». Mis dedos temblaron, no de miedo, sino de la fuerza que estaba usando para no derrumbarme. La miré desde arriba, viendo no a la mujer que crié, sino a una niña atrapada en un cuerpo adulto, exigiendo un amor que nunca supo devolver. «Te amé más de lo que me amé a mí misma», susurré, «por eso lo perdí todo, menos mi dignidad». Sus lágrimas caían sobre mis zapatos, mezclándose con la voz ahogada de Evan detrás de ella, pidiéndole que se calmara. Pero Brianna no podía. Su llanto se transformó en un sonido gutural, como si la casa misma la estuviera devorando. «No me dejes. Haré lo que quieras. Te cuidaré. Seré la hija que siempre mereciste», prometió, con palabras que sonaban huecas incluso en sus propios labios. Mis ojos ardían, pero me negué a dejar que las lágrimas cayeran. «Ojalá hubieras pensado en eso antes de convertirme en una carga», dije, con la voz firme aunque por dentro la herida sangraba. Con un movimiento lento, me solté de sus manos y di un paso atrás. El sonido de sus uñas rasgando la tela quedó suspendido en el aire, como un grito mudo. «Brianna», mi voz tembló pero no se rompió. El amor de una madre puede soportarlo casi todo, pero no la traición. Ella alzó la mirada, con los ojos rojos, la cara manchada de lágrimas y rabia. «¿Me odias?», preguntó con un hilo de voz. «No, hija», respondí con tristeza. «Solo dejé de destruirme para salvarte». Di media vuelta.
dejando atrás la sala donde tantas veces soñé que volveríamos a ser familia. Mis pasos resonaron en el pasillo como campanadas, cada uno más firme que el anterior. «Mamá», gritó Brianna una última vez, «no me abandones». «No te abandono», susurré sin volver la vista atrás. «Te dejo con lo único que nunca aprendiste a tener, tú misma». La puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo. Afuera, el cielo estaba gris, pero el aire olía a libertad. Por primera vez en décadas, sentí que podía respirar sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Caminé sin mirar atrás. Cada paso en la acera fría me parecía más liviano que el anterior. Tal vez perdí una hija, pero también perdí el peso de una vida entera viviendo para los demás. Durante años me llamaron fuerte porque soporté lo insoportable. Nadie me preguntó si quería serlo, solo asumieron que podía cargarlo todo. Pero hoy aprendí que la verdadera fuerza no es resistir, es soltar. El viento frío me rozó la cara mientras el taxi se acercaba. Abrí la puerta y sentí que no era solo un coche, era el inicio de mi nueva vida. Mañana, otras mujeres vivirán en esa casa. Mujeres que, como yo, un día pensaron que no había salida. Y quizá entre esas paredes aprendan lo que yo descubrí demasiado tarde. No eres egoísta por elegirte, eres valiente. Mientras el taxi se alejaba, miré mi reflejo en la ventanilla. Por primera vez en años, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tal vez no fui la madre perfecta, pero esta fue la despedida perfecta. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó, regálale un me gusta al video. Cuéntame en los comentarios qué sentiste y desde qué ciudad nos estás viendo. Me emocionará saber hasta dónde viaja esta voz. Y no olvides suscribirte al canal y darte una vuelta por los otros relatos que he compartido contigo.